Bien, vamos a ver qué son los logaritmos. Para saber qué son los logaritmos, vamos a arrancar por su función inversa, que son los exponentes. Los exponentes tienen lo que llamamos base, ¿sí? Y tiene una potencia que generalmente es un número. Entonces, suponete, si tenemos 2 al cubo es lo mismo que decir 2 por 2 por 2, que esto sería 8, ¿sí? Su base y su potencia. Los logaritmos dijimos que es la función inversa a los exponentes. Los logaritmos se escriben con la palabra log y tienen lo que vamos a llamar base acá, ¿sí? El número que esté acá abajo es lo que vamos a llamar base. Esta base, si no existe, si no dice nada, esa base es base 10, que es la que me da la calculadora. Acá va a tener lo que vamos a llamar argumento, ¿sí? Argumento del logaritmo. Y este logaritmo nos va a dar como resultado un número, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si aparece el logaritmo en base 3 de 27, lo que yo tengo que pensar es, ¿qué número es el que yo voy a elevar a esta base? ¿Cuántas veces voy a elevar a esa base según este resultado para que me dé 27? O sea, esta base se va a elevar a este número que yo tengo acá, ¿sí? Y ese resultado va a ser el argumento. Es como si dijera que este argumento es el resultado de la potencia, ¿sí? Entonces, ¿yo a cuánto tendría que elevar esta base para que esto me dé 27? ¿Sí? Esto sería 3 por 3, 9 y 3 por 3, 27. O sea que si yo al 3 lo elevo al cubo, me da 27. Por lo que quiere decir que entonces que la x vale 3 en este caso, ¿sí? Bueno, yo lo que hago cuando busco el resultado de un logaritmo es pensar cuál es el número que va a estar como potencia de esta base para que me dé como resultado el argumento del logaritmo. La calculadora nos da los logaritmos en base 10, ¿sí? Si acá, por ejemplo, no dice nada y acá tengo un 10, me está diciendo que yo tengo el logaritmo en base 10 del argumento 10 y a qué número debería elevar yo este logaritmo para que esto me dé 10 a 1, porque 10 elevado a la 1 es 10. Esta es una de las propiedades que tiene justamente los logaritmos. ¿Por qué? Porque una de las propiedades que vamos a ver dice que el logaritmo en base a de a, o sea, cuando la base y el argumento son iguales, el resultado de ese logaritmo es 1. Esta es una de las propiedades que vamos a ver. Ahora las vamos a ir enunciando todas. Y otra de las propiedades que vamos a ver es lo que llamamos cambio de base. Hoy dije que la calculadora me da justamente en la calculadora los logaritmos que me dan como resultado en la calculadora, que aparece acá, la palabra log, son en base 10, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo base 10 y tengo, por ejemplo, logaritmo en base 3 de 10, por ejemplo, cualquier número, ¿sí? Puse 10 por poner cualquiera. Esto se resuelve de la siguiente, haciendo una división, ¿sí? Entre el logaritmo del argumento dividido el logaritmo de la base. Es decir, ahora estos nuevos logaritmos que yo voy a poner acá sí son en base 10, por eso acá no voy a poner ninguna base. Logaritmo en base 10 de 10 dividido el logaritmo en base 10 de 3. Y yo esto lo puedo poner en la calculadora directamente. Dijimos que el logaritmo, si la base y si el argumento y la base son iguales, esto valía 1. Así que acá arriba yo ya sé que esto va a ser 1 y tengo que saber cuánto es el logaritmo en base 10 de 3. Entonces vengo directamente a la calculadora y lo puedo plantear y poner logaritmo de 10, dividido logaritmo de 3. Y la calculadora me lo hace y da 2,09. Antes había tablas de logaritmos que eran infinitas y terribles. Hoy, por suerte, lo resuelve la calculadora. Entonces, esta es otra de las propiedades que vamos a ver. Ya tenemos dos, la del cambio de base y si la base y el argumento son iguales, esos logaritmos siempre valen 1. Vamos a ir enunciando otras propiedades. Y vamos a enunciar primero qué pasa si las bases son iguales, ¿sí? Lo había escrito acá en vertical, vamos a ver si entra ahí. Si las bases son iguales, puede pasar que
tenga producto, división en el argumento. Entonces eso vamos a ir de un lado hacia el otro, ¿sí? Podemos ir, por ejemplo, decir, ¿qué pasa si tenemos el logaritmo de la base, vamos a ponerle x, y en el argumento tengo un producto, a por b, ¿sí? Yo voy a poner doble flecha porque yo puedo ir desde este lado de la propiedad a transformarla al otro o del otro lado hasta esta, dependiendo qué es lo que necesite en el ejercicio. Cuando estoy multiplicando, ¿sí? Lo que voy a hacer es transformar este producto del argumento en la suma de dos logaritmos con base x, ¿sí? Entonces va a ser el logaritmo con base x de a más el logaritmo con base x de b. Esta es una de las propiedades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podríamos decir, si tengo el logaritmo en base 2 de 3x, ¿sí? Esto sería logaritmo en base 2 de 3, como acá hay un producto entre el 3 y el x, acá va a ir una suma, el logaritmo en base 2 de x, ¿sí? Esta sería una de las propiedades, cuando en el argumento tengo un producto. ¿Qué pasa si en el argumento, por ejemplo, tengo más de un producto? Entonces tengo, por ejemplo, logaritmo en base x de 3 por n por i. Bueno, simplemente voy a tener tres sumas. Logaritmo en base x de 3 más logaritmo en base x de n más logaritmo en base x de i, ¿sí? Ahí tendríamos la propiedad en donde también tenía dos productos, acá tengo tres. ¿Qué pasa si en lugar de que haya un producto tenemos una división? Podemos poner a sobre b y el logaritmo en base x. Bueno, si con el producto podíamos transformarlo en suma de logaritmos, con la división o la razón la vamos a transformar en resta de logaritmos con iguales bases, ¿sí? Logaritmo en base x de a menos, porque acá tengo una división, entonces acá voy a tener un menos, logaritmo en base x de b. Bien, o sea, ya tenemos qué pasa cuando hay un producto, qué pasa cuando hay una resta. Hoy les dije que yo podía ir de acá para allá o de allá para acá. En algún ejercicio puede ser que nos den esto y que así como está no nos sirva, entonces podemos venir a este formato. Bien, por eso la doble flecha en las propiedades. Otra de las propiedades que tenemos es que ya dijimos, si tenemos la base y el argumento eran iguales, su resultado siempre va a ser 1, ¿sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo logaritmo en base a de m, ¿sí? Por a la n? Yo lo que voy a hacer acá es tener, tengo acá un producto, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es una suma, ¿bien? Podría transformarlo en una suma, y si no, cuando esta base y este logaritmo son iguales, podría aplicar esta propiedad de base y argumentos iguales, ¿sí? Y simplemente el resultado me va a quedar n sobre m, ¿bien? Otra de las propiedades que tenemos es qué pasa cuando tenemos potencias, ¿sí? El logaritmo es el elemento que usamos en matemática para bajar esas potencias. Vamos a suponer que acá tenemos a, es la base del logaritmo a, el argumento b a la x, ¿sí? Lo que hace cuando yo aplico un logaritmo es esta potencia baja multiplicando adelante al logaritmo, ¿sí? Esta x bajó multiplicando acá adelante, lo pongo acá, por el logaritmo en base a de b, ¿sí? Y así como yo pienso en bajar las potencias, si yo tuviera una raíz, por ejemplo, tener esto así, ya sabemos que cuando yo tengo raíces cuadradas o raíces directamente, esas raíces yo las puedo transformar en potencias. Entonces esto sería el logaritmo en base a de b a la 1 sobre x, si transformo esta raíz en potencia, 1 sobre x, y ahora aplico esta propiedad de bajar la potencia multiplicando.
Entonces me quedaría 1 sobre x por el logaritmo en base a de b. ¿Sí? Estas son todas propiedades que vamos a ir aplicando. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos logaritmo en base a de un producto de a por la raíz de b? Vamos a ponerle raíz cúbica de b, ¿sí? ¿Qué pasaría en este caso? Yo lo que podría hacer, por ejemplo, es transformar la raíz que tenemos en potencia, ¿sí? Esta raíz la podemos transformar en potencia y podríamos, por ejemplo, bueno, bajar la potencia como ya sabemos, y podríamos también después pensar en la primera que vimos, que era cuando tenemos el producto, ¿sí? Transformarlo en una suma. Entonces podríamos transformar, por ejemplo, el logaritmo en base a de a por el logaritmo, perdón, por b elevado a la 1/3, ¿sí? Entonces tendríamos, como acá tengo un producto, tendríamos que aplicar la propiedad de la suma, ¿sí? Y en este caso tenemos que acá tengo la base y el argumento son iguales, así que esto ya sabemos que vale 1, ¿bien? Y en este caso podríamos bajar aplicando la propiedad de la potencia y ahí podríamos calcular cuánto vale esto, porque esto seguramente van a ser, el A y el B son números, ¿bien? Estas son algunas de las propiedades que vamos a trabajar. Con esto podemos hacer ejercicios. Por ejemplo, si tuviéramos, a ver, una hoja, aquí. Voy a copiar un ejercicio y vamos a ir pensando esto de las propiedades, ¿sí? A ver cómo podemos hacer este ejercicio que tengo que poner así en horizontal. Tenemos, por ejemplo, logaritmo en base 5 de x más 3 menos logaritmo en base 5 de x menos 1. Esto es igual a 1/2 por el logaritmo en base 2 de 3 por el logaritmo en base 3 de 2 por el logaritmo en base 5 de 25. Bien, de este lado todo esto son números. Vamos a ir aplicando algunas de las cosas que vimos. Para llegar al final de todo, lo que yo voy a terminar aplicando va a ser esto que yo les puse acá, de la base elevado a qué número me da el argumento. O sea, esto que yo tengo acá es lo que vamos a trabajar siempre al final de todo, porque yo lo que quiero saber es cuánto vale x, ¿sí? Para que se me cumpla esa igualdad. Entonces, bueno, voy a empezar a hacer algunas cosas. Acá, por ejemplo, yo tendría que decir, acá hay un producto, ¿no? Todos estos son productos. Voy a empezar por este que es el más fácil. Tengo números 5 y 25. Tendría que decir, bueno, a ver, ¿a qué valor tendría que elevar el 5 para que me dé 25? Esto es 5, o sea, este resultado me debería dar 2. Si yo no sé bien cómo calcularlos, agarramos la calculadora y ponemos logaritmo en base 5 de 25. Pero acuérdense que como no tenemos la base 10 y acá la calculadora solo me da base 10, deberíamos hacer cambio de base. Entonces, para no hacer cambio de base, yo ya sé que si al 5 lo elevo al cuadrado me da 25. Así que esta partecita de acá me da 2. Bien, acá sí voy a hacer el cambio de base, así me sale más fácil y hago. Esto va a ser, acuérdense, cuando hacíamos cambio de base, hacíamos logaritmo del argumento, logaritmo en base 10 de 2, dividido el logaritmo en base 10 de 3. Yo esto lo puedo poner en la calculadora porque ahora que hice el cambio de base, yo puedo poner logaritmo en base 2, en base 10 de 2, dividido el logaritmo en base 10 de 3. Y esto me va a dar un número, que da 0,63. Que así como está con coma, como es un número irracional que no tiene fin, no me sirve. Entonces voy a seguir haciendo algo. Ahora, acá también tengo que hacer cambio de base. Acá hice cambio de base. Se ve, acá también voy a hacer cambio de base. Entonces, esto me va a quedar logaritmo
de 3 dividido logaritmo de 2. Y acá bajo este 1/2 que tengo de este lado. Si yo miro ahora el ejercicio, como acá tengo un producto, yo puedo cancelar algo que tenga arriba con algo que tenga abajo, porque en el medio hay productos justamente. Entonces me resulta fácil porque puedo cancelar este logaritmo de 3 de arriba con este logaritmo de 3 de abajo, este logaritmo de 2 de abajo con este logaritmo de 2 de abajo, y este 2 que está multiplicando cancela con el 2 de abajo que está dividiendo. O sea que toda esta parte del logaritmo, que yo hoy había dicho que eran todos números, me da 1. Si no me sale, no me recuerdo todas estas propiedades que sí hay que empezar a pensarlas, lo vamos a hacer con la calculadora. Hacemos este cambio de base, hacemos este cambio de base y hacemos este cambio de base, multiplicamos todo y nos va a dar este mismo 1. La idea es que podamos aplicar las propiedades antes de agarrar la calculadora. Bien, ahora que tengo esto, esta parte la voy a bajar igual. Logaritmo en base 5 de x más 3 menos logaritmo en base 5 de x menos 1. Y miro, acá tengo bases iguales, ¿sí? Como tengo bases iguales, la base 5, estas bases son iguales, entonces habíamos visto una de las propiedades que decía, si las bases son iguales y en el medio tengo una resta, yo puedo transformar eso en el producto. Si estaba buscando donde tenían las propiedades acá. Encuentro esto, ¿sí? Tengo bases iguales que se restan, entonces sus argumentos se pueden dividir. Entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Logaritmo en base 5 y voy a dividir el argumento x más 3 dividido el argumento x menos 1. X más 3 dividido x menos 1. Bien, ahí llegué a tener una base, un resultado y todo esto que sería un argumento. Y es lo que hoy les planteaba cuando yo les dije que necesitábamos tener o llegar a esto que era la base, el número y el argumento, ¿sí? Una vez que yo tengo esto, yo puedo plantear esta propiedad que dice entonces, esta base elevado a este resultado me tiene que dar todo este argumento. 5 a la 1, ahí planteo una igualdad, es igual a x más 3 sobre x menos 1. Y bueno, y acá es matemática de la básica que conocemos. 5 a la 1 va a ser 5. Esto que está dividiendo va a pasar multiplicando, ¿sí? Acá hacemos la distributiva, 5 por 1, 5x menos 5. Esto que está, esta x la puedo pasar para este lado restando, este 3 quedó de este lado, este 5 junto, ¿no? X con x y números con números. 3 más 5 es 8. Y acá tengo 5x menos 1x son 4x. Y acá tenemos entonces que x va a ser 8 dividido 4. X vale 2. Una vez que yo encuentro el valor de la x, lo que voy a hacer es, para verificar justamente, es usar este resultado y venir al primer ejercicio que me plantean y en todos los lugares donde dice x, poner ese resultado que me dio que era 2 y ver si llegué a todo este número que habíamos dicho que era 1, ¿sí? Eso sería cómo resolvemos ejercicios con logaritmos en donde yo tengo bases iguales y acá hicimos cambio de base. Acá hice cambio de base o directamente lo resolví pensando a cuánto debería elevar ese 5 para que me dé 25. Cancelé cosas y llegué a esto, que siempre la idea entonces siempre va a ser llegar a tener un logaritmo único en donde aparezca su base, su argumento y un resultado. Una vez que yo tengo todo eso, puedo decir, bueno, esta base elevado a este número me tiene que dar este argumento. Y después de ahí es matemática para despejar ecuaciones.